Buenas tardes, amigas, amigos. Quiero comenzar dándole las gracias a Mía Belló, que se va a ocupar de toda la parte técnica de esta jornada, de esta tercera jornada del ciclo María Zambrano 30 años después, la experiencia estética de la razón poética, que hemos organizado desde Clásicas y Modernas, tres socias, Amparo Zacarés, Rosa Mascarell y yo misma, Marifé Santiago. Bueno, la idea era conmemorar la vida, conmemorar la obra de María Zambrano, justo el año en el que se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento. A ella le hubiera gustado precisamente que lo hiciéramos así, celebrando la vida, celebrando la obra, celebrando la continuidad. Bueno, este ciclo ha tenido dos sesiones anteriores. La primera de ellas tuvimos la suerte de que nuestra invitada fuera Mary Sales, la pintora Mary Sales, que nos hizo un recorrido maravilloso por su propia obra, viendo también cómo de la mano de la palabra de María Zambrano se ha ido gestando una reflexión sobre lo que es su propia manera de entender la pintura, su propia manera de entender la creación artística, en este caso pictórica, ¿no? La segunda sesión, también de la mano y de la palabra de María Zambrano, tuvimos como invitadas a directoras de escena, actrices, bailarinas, dramaturgas, que quisieron contarnos también su experiencia a partir de encontrarse con la obra de María Zambrano, que ha sido pues, un detonante absoluto para su creatividad. Siempre decimos que lo que hace una maestra es llevarte de la mano hasta el abismo, para que le pierdas miedo a los abismos, precisamente. Así entendíamos tanto Amparo Zacarés como Rosa Mascarell como yo, precisamente esta experiencia de la razón poética, llegar hasta el abismo de la creatividad, para que allí, cuando nos quisiéramos dar cuenta, ya no estaba con nosotras la maestra, pero se nos había quitado el miedo, por lo tanto habíamos ido al otro lado, probablemente ese otro lado es el claro del bosque. Bueno, pues esta sesión la vamos a dedicar precisamente al claro del bosque. Y ese claro del bosque va a tener una única protagonista, que es María Zambrano y la voz de María Zambrano. Hoy vamos a dedicarle la sesión precisamente a la poesía de María Zambrano. Y bueno, me van a permitir que le dedique esta jornada a nuestra nunca suficientemente ponderada y querida y dicho en voz alta cuánto la queremos, Marina Gilabert, nuestra secretaria general, que hoy no puede estar con nosotras por razones personales, pero que estoy convencida de que habría sido la primera que se habría conectado para oíros a los invitados y a las invitadas de hoy, y que desde luego estoy convencida que cuando pasen unos días y cuando ya, como sabéis, estará esta sesión colgada en la página de Clásicas y Modernas, editada por Mía, etcétera, bueno, pues seguro que la va a disfrutar tanto como la habría disfrutado esta misma tarde. Os quería comentar que hoy tenemos también, una vez más, en la tercera jornada, tenemos invitados e invitadas que son un privilegio absoluto. Empiezo por el colectivo, por el nombre colectivo, pero ya veréis cómo va a ser necesario también que los individualice. El colectivo es el Grupo de Investigación Complutense Poéticas de la Modernidad, dirigido por la doctora, escritora, filósofa, pensadora, en fin, maestra, Fanny Rubio, y por el pensador, escritor, profesor, catedrático José Manuel Lucía Mejía, que además también está esta tarde con nosotras. El grupo tiene una característica que no es demasiado frecuente y que hace decir lo que he dicho antes, que es un privilegio que esté con nosotras precisamente hoy, y también que pueda, en mi caso, participar precisamente en el grupo. El grupo Poéticas de la Modernidad, el grupo de investigación complutense Poéticas de la Modernidad, está formado por poetas que además son profesores y profesoras, investigadores, investigadoras, o investigadores e investigadoras que además son poetas. Da igual por dónde queramos empezar, pero lo bonito del caso es que esa combinatoria hace muy, muy oportuno el que hoy cerremos precisamente este ciclo, este pequeño ciclo homenaje a María Zambrano, con el grupo de investigación Poéticas de la Modernidad, porque precisamente estamos hablando de la razón poética, y probablemente nuestra manera de entender la investigación y la creatividad se acerca mucho a aquello que María Zambrano nunca definió,
porque no tenía por qué hacerlo, pero como decía antes, nos fue llevando hasta el abismo para que la propia experiencia nos hiciera entender que hay muchas formas de estar en el mundo y que hay una maravillosa, que es aquella que está abierta a todo aquello que sea luz, que sea claridad y que por lo tanto sea también convivencia, respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría presentaros a las personas que hoy van a participar, a los componentes del grupo que hoy van a participar en este tercer momento del ciclo, por el orden en el que van a intervenir. Marina Patrón, Abdul Hadi Sadum, Miriam Fernández, José Manuel Lucía Mejías y Rosana Cuaroni. Todos ellos, primero y sobre todo, poetas, creadores, creadoras. Además, eso lo llevan, lo arrastran, lo comparten en sus clases, en sus investigaciones, con lo cual pueden imaginar cómo son sus clases y sus investigaciones. Todos ellos, todas ellas tienen obra publicada, algunos y algunas especialmente en el punto que podríamos señalar como gestión cultural. Esto me parece también muy importante que lo señalemos, porque también le da un cariz completamente novedoso y completamente original e importantísimo a la lectura que vamos a hacer esta tarde, en la que el amor y la pedagogía van a ser precisamente las líneas sobre las que vayamos moviéndonos. Voy a darle la palabra uno a uno para que ellos sean los que, no sé si se presenten o si no se presentan, presenten de una manera amor y pedagogía el texto o los textos que después vamos a escuchar. Es la primera colaboración entre el grupo de investigación y clásicas y modernas. Y no voy a hacer un spoiler, pero quiero que sepan que de aquí a poquito vamos a conocer la segunda e importantísima colaboración entre el grupo y clásicas y modernas y, en fin, auguro una larga vida y una colaboración muy, muy importante entre ambos grupos que al final tienen la misma meta, que es la dignidad, la igualdad y la belleza. Vamos a comenzar por Marina Patrón. Marina, nos cuentas qué te parece a ti, lo que creas que deben conocer las personas que te van a escuchar de tu poema o de tu manera de enfrentarte al poema, lo que tú prefieras. Vamos a Vale. comenzar. Vale, pues muchísimas gracias, Marifé, y bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, para mí es un honor y un privilegio, como siempre, hacer cosas con todos vosotros y formar parte de este grupo tan estupendo. Entonces, bueno, yo no soy, o sea, en absoluto soy experta en la obra de María Zambrano, sino que, bueno, yo la admiro profundamente y la leo desde el más absoluto respeto y admiración. Entonces, a la hora de elegir los poemas, he escogido Primavera 1929 porque fue además el primero que leí. Luego leí toda la demás selección, pero me impactó especialmente y me gustó especialmente. Y investigando un poco, porque claro, ya quería ir un poco más allá, ¿no? Ya no solo quedarme en lo mío. Y claro, descubrí que es posible que haga referencia a que, claro, en el otoño del 98 María Zambrano tuvo que estar hasta la primavera del 29 por una tuberculosis, tuvo que pasar un tiempo pues guardando reposo y alejada de pues, su actividad intelectual, que justo estaba comenzando a ser muy potente dentro de la FUE, a participar también en muchos periódicos. Entonces vais a ver en los dos poemas que os voy a leer, porque está formado por dos, cómo hace una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Es una sutil reflexión sobre cómo pasa ese tiempo y también cómo intentar detenerlo, ¿no? Y hay unas imágenes bellísimas con una lámpara de aceite que a mí me sugerían, pues, un poco quizás en esos, a lo mejor en el fulgor de la enfermedad, ¿no? Un poco quizás un poco de fiebre, no sé, creo que es muy evocador y muy sugerente este poema. Tiene ese juego con el tiempo que yo, en mi opinión o desde mi perspectiva, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa juventud pujante que tiene ella a sus 24 años, como por una causa que es, pues eso, la enfermedad, tiene que tomarse un tiempo, ¿no? Como para reflexionar, pensar, detenerse. Bueno, luego no sé si vamos a poder comentarlos un poquito a ver qué os parece a vosotros, pero esa es mi reflexión en torno a estos dos poemas bellísimos que os leeré en un momento. Qué bonito, Marina, lo que acabas de contar, porque además durante ese tiempo de María Zambrano, del 28 al 29, en el que pasan muchas cosas en su vida, algunas Sí. las sabíamos, otras no, y las hemos sabido más tarde, Machado le va dejando obra también, de una manera magistral, para que ella no pierda el hilo. Y he sabido hace muy poco tiempo que parte de la obra que Machado le da a María Zambrano para que lea, precisamente es Fernando Pessoa. Es alucinante.
O Ah, sea, es alucinante porque de pronto son esos hilos que no esperas y que de pronto te aparecen. Vamos a hablar después de esa lámpara de aceite, si te parece bien. genial. Abdul, es tu turno. Cuéntanos qué quieres que sea aquello en lo que nos fijemos en los poemas que tú vas a leer. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, que es un placer estar en el grupo y estar aquí en esta lectura poética de la maestra, de la gran María Zambrano. Voy a hablar más bien sobre su imagen, su obra en el mundo árabe, porque voy a leer dos poemas realmente traducidos por otros hispanistas, por otros traductores que tenemos que mencionar aquí, también una antología que han publicado en Instituto Cervantes en Marrakech, y son traductores que se llaman Nabil, Khaled, Nadia y Muhammad, que han escogido una antología, una selección de poemas y lo han titulado Antes de la palabra, seguramente que de un poema de María Zambrano. Y los dos poemas, que es El agua ensimismada y Delirio del incrédulo. Realmente a mí lo que me interesa en María Zambrano, y el mundo árabe también conoce a María Zambrano a través de la filosofía, a través de sus libros filosóficos, y son dos lo que están traducidos del español al árabe. Curiosamente es el maestro y su alumna, que es Ortega y Gasset y María Zambrano, los dos traducidos. María, por ejemplo, Filosofía y Poesía, es un libro muy conocido en el mundo árabe, también tiene que ver con la poesía, y su campo principal también es la filosofía. En estos dos poemas, realmente que es el sentido común, digamos, el tema común de María, que es la soledad, de la búsqueda y las preguntas, siempre están aquí. Pero quiero también mencionar una cosa muy importante, especialmente del segundo poema, que es el Delirio del crédulo, que cuando voy a leer en español y árabe vais a ver un toque de Lorca, lorquiano. También sin olvidar de que en la generación del 27 hay grandes poetas mujeres que prácticamente desconocidas o no mencionadas en grandes antologías, que una de ellas es María Zambrano. No sé si le consideran del 27 o no, pero por lo menos en alguna aquí tenemos la lírica poética a través de las preguntas, especialmente en el poema del Libro del Crédito. Vamos a ver incluso algunos versos que nos recuerdan un poema muy famoso de Lorca. Quiero decir de aquí que Zambrano es muy conocida en el mundo árabe. Realmente la poesía no está tan traducida al árabe. Lo hemos hecho algunos hispanistas. Yo tengo en mi antología de poetas españolas una antología que la hice hace bastantes años, incluido también dos poemas, y también es una oportunidad de reivindicar y llamar la atención a los nuevos hispanistas de que nos traducen más y más Zambrano al árabe. Gracias. Qué bonito lo que has dicho, Abdul. Bueno, quería comentar, ya has empezado tú a decirlo, que el Instituto Cervantes de Marrakech, efectivamente, con su directora a la cabeza, Yolanda Soler, puso en marcha un proyecto que se llama Pocenar, o sea, Poesía Cervantes al árabe, que ahora está continuando en Líbano. Era ella entonces la directora en Marrakech y ahora es la directora del Instituto Cervantes de Beirut y está continuando precisamente este proyecto. Y efectivamente hubo una convocatoria pública de distintos, se presentaron distintos hispanistas de Marruecos en concreto, hubo una selección y fue un proyecto francamente hermosísimo, porque claro, se pudo estar trabajando a María Zambrano y tratando también de que esa traducción fuera una traducción que permitiera crear puentes, un poco lo que tú has comentado ahora, ¿no? Muy bonito, y gracias también, Abdul, por señalar la necesidad de que se traduzcan a las mujeres del 27 o de la Edad de Plata o de la generación de la República, como queramos. Estoy pensando en tantas otras, ¿no? Además de María Zambrano, que además
poemas eran amigas de María Zambrano, porque además era una constelación de mujeres que tenían la característica de que todas eran amigas, ¿no? Bueno, tenemos alguien que nos está oyendo desde México. Bueno, es muy bonita la posibilidad de que podamos estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Gracias, Abdul. Miriam, tu turno. ¿Nos cuentas así brevemente, por favor, qué es lo que crees que debemos destacar de tus poemas, de los poemas que vas a leer? Bueno, pues buenas tardes. Mi agradecimiento triple por formar parte del grupo de investigación de poéticas de la modernidad. Es un honor. También el hecho de la invitación de clásicas y modernas. Muchas gracias. Y también el hecho de poder estar hablando aquí de María Zambrano como malagueña que soy, porque es el estandarte para nosotras como pedagoga, como escritora y como filósofa. Y bueno, yo quería mencionar un verso de María Zambrano que dice: la fiera del amor dormido y el ansia que sube a las estrellas, el hombre, y yo la interpreto como el ansia del amor dormido y la fiera que sube a las estrellas, María Zambrano. Yo le doy la vuelta y bueno, yo considero que María Zambrano, a través de estos poemas que he elegido, que son Cuando no tengo más que vida y el de Que todo se apacigüe, pues nos lleva de la mano, como comentaba Marifé, hacia el abismo, pero mediante unos delirios poéticos que son la propia experiencia estética. Entonces, me gustaría con la lectura que nos fijásemos en lo que mis compañeros han dicho previamente, Marina y Abdul, en esos sentimientos clave de soledad, de búsqueda, de enfermedad, de paz, pero de luz también. Esa lámpara de aceite, esa luz de aceite que se menciona en varios poemas del poemario Poemas. Y me gustaría que nos fijáramos en esa necesidad de fluir, en el solo cuando me olvido de que estoy viviendo, puntos suspensivos, y en como una luz de aceite, tanto antes como después en cuanto a la luz de aceite. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, José Manuel, tu turno, nos cuentas qué quieres que sea aquello en lo que nos fijemos para que después, cuando empecemos a leer, ya no haya ningún corte y solo oigamos a María Zambrano. José Manuel. Muchas gracias, Marifé, y buenas tardes. La verdad que volver siempre a María Zambrano es entrar en ese claro del bosque, pero para mí además ha sido maravilloso el poder acercarse a la poesía, ¿no? En mi caso son dos poemas del año 33 y del año 38, quería también poemas que estuvieran un poco vinculados a su etapa universitaria en la Universidad Complutense, y la verdad es que es muy emocionante pasear por los pasillos de la facultad, ir a clase a enseñar sabiendo que en esas mismas clases había sido estudiante María Zambrano y también profesora, ¿no? O sea, realmente estar en ese camino y mantener, ¿no? Y son poemas que gravitan alrededor de la muerte, de preguntas y sobre todo de dudas. Hay una cosa que me ha encantado, de pronto vais a ver, son unos poemas con muchas preguntas, porque no será la María Zambrano que luego nos va a iluminar, sino la María Zambrano que está buscando su camino. Un camino que estamos hablando del 33 y del 38, que será lamentablemente el camino que le llevará al destierro, precisamente al exilio, más que al destierro, al exilio, por esa España que se estaba construyendo de una manera tan luminosa y que lamentablemente por la dictadura fascista terminó al final por llevarnos a un momento de oscuridad. Pero aquí está esa María Zambrano preguntándose y sobre todo maravillosa preguntándonos. Qué bonito, José Manuel. Bueno, Rosana, es tu turno. Además, tienes que contarnos algunas cosas de ese poema que te inquietan y eso es maravilloso. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer estar aquí y poder colaborar en este binomio de clásicas y modernas y a la vez del grupo de poéticas mediterráneas de la modernidad. Efectivamente, yo me siento muchísimo en este momento en el borde del abismo, porque he elegido dos poemas, uno de una manera casi un poco ciega, porque tengo que reconocer que no sabía exactamente, que estaba incompleto cuando lo elegí en esa primera selección que
hicimos, y una vez que me puse a trabajar sobre los poemas y a buscar más información y para encuadrarlos, me di cuenta de que le faltaba 2 páginas nada menos, ¿no? Se trata del poema Pámpano rosa las eras, ¿no? Un poema que es aparentemente muy naturalista, que parece que estuviera hablando, pues efectivamente, recreando la naturaleza, quizá puede ser segoviana, no lo sé, ¿no? Pero que sin embargo de pronto descubres que es un poema entrecortado, un poema donde aparecen toda una serie de anotaciones en los márgenes, ¿no? En esa duda constante en la construcción del poema, ¿no? Que hace que uno sienta cierto vértigo a la hora de leerlo. ¿Cómo se lee un poema que está aparentemente en construcción o deconstruido, ¿no? Claro, tiene por otro lado mucho que ver con la idea de la razón poética y de la búsqueda constante de María Zambrano, ¿no? Que curiosamente Javier Sánchez Menéndez, estuve buscando información sobre el poema y cuenta en un artículo que que él muchas veces le pedía poemas a María Zambrano y ella siempre le contestaba que no tenían demasiados, que de hecho no merecían, que eran poemas que no merecían ser leídos, ¿no? O sea, llama mucho la atención que la propia María Zambrano no considerara su obra poética al mismo nivel, ¿no? que su obra filosófica o su obra de pensamiento, ¿no? Y que según cuenta Javier Sánchez, ella lo consideraba como una herramienta que utilizaba sobre todo para superar los bloqueos en el desarrollo de su propio pensamiento, ¿no? Entonces, creo que es interesante este poema por lo que supone de trabajo, de deconstrucción, de palabras imán que están creando un hilo y un camino que quizá va mucho más allá de lo que ella misma pudo llegar a pensar, ¿no? Es decir, la recepción del poema es muy importante en este caso. Y el otro poema es un poema mucho más quizá previsible, entre comillas, en cuanto a su estructura. Es un poema corto que se titula Ojos y oídos son ventanas, pero que por otro lado también habla de esa percepción, ¿no? de la poesía como pensamiento supremo, como captación de la realidad, como algo fluyente y movedizo, y que al fin y al cabo a veces se puede incluso identificar con la propia nada, ¿no? Y lo dejo ahí. Bueno, preciosa introducción la que habéis hecho, y yo creo que es el momento de que sea la maestra, de que sea María Zambrano quien tome la palabra. Empezamos. Marina. Procedo. Primavera 1929. 1. Ni los aires vuelvan a correr su vuelo. Hondo aljibe del silencio, deja correr tu tesoro. Inunda con él la noche, los espacios, los ciegos corazones. Para definitivamente el tiempo. Clava en la noche al tiempo. Silencio y muerte solos. Muerte y silencio. Quietos. Abdul. Leo el primer poema, primero en árabe y luego en castellano español. Es el agua ensimismada. المياه الشاردة. المياه الشاردة أتراها تفكر أم تحلم؟ الشجرة تنحني بحثا عن جذورها خط الأفق. تلك النار المنيعة أتفكر أم تحلم بذاتها؟ كان المرمر ذات مرة طائرا والذهب نارا والبلور هواء أو دمعة. أتراهم يبكون أنفاسهم المتقطعة؟ من تراهم ذاكرة لأنفسهم؟ توقفوا يتأملون ذواتهم إلى الأبد. إذا أنت نظرت إلى نفسك أي شيء يبقى منك. El agua ensimismada. Para Edison Simmons. El agua ensimismada piensa o sueña. El árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte,
ese fuego intocado, ¿se piensan o se sueñan? El mármol fue ave alguna vez, el oro llama, el cristal aire o lágrima. Lloran su perdido aliento. ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda? Gracias. Miriam. Experiencia estética, Abdul. Muchas gracias. Cuando no tengo más que vida, no puedo permanecer en ella. Solo cuando me olvido de que estoy viviendo es cuando de veras vivo. La vida es la forma de trascendencia de lo que es conato de ser y la busca ser del todo. Vivir en crecer, es anhelar, es esperar, es amar, es padecer por, es entregar la vida, es ir hacia Dios. José Manuel. Ni brisa ni sombra. Hacia octubre de 1933. Ni brisa ni sombra. ¿Por qué muerte así te escondes? Sal, salte, sácate de tu abismo, escápate tú. ¿Quién te retiene? ¿Por qué no borras con tu mirada el universo? ¿Por qué no deshaces las piedras con tu sombra, muerte, solo con tu sombra, con tu mano desnuda, con tu rostro de estatua, desnuda presencia a quien nada resiste? Enseña, muestra tu cara a los mundos, que ya no haya espacio, ni cielos, ni viento, ni palabras. Quiero hundirme en el silencio. Rosana. Pámpano, rosa, las eras. Pámpano, rosa, las eras, las navas. Altura carrascal, cántaro, hombre, las eras, ladera azul, la quebrada, cabrerizo, gris, las breñas, la enramada y el molino, y a mí qué, ¿de qué te quejas, taciturno? Orado siempre, jamás, nunca amor, ausencia, silencio, ya no más lejos, pan, cántaro, hogaza, no vuelvas, muerto y yerto, calcinado, ardiente y feliz, las arenas, juntas, secano, huidas, barbecho, quietud, cuita, faenar, gozo, siesta, llanto, amor, serranía, aire, amanecidos, soledad, angustia, calma, sonrisa. ¿Por qué no? Reja. Colibrí, mes de mayo, siempre viva, candela enlucida, cal, claveles y rosa y tomillo, acacias entre dos luces, enterrarme mecida. Vega, cantueso, humilde, brega, di que sí será, alondra, paloma, risa. ¿Qué esperas? No, ensimismado y amargo, España amarilla, desconocido y confuso, tártagos, somorujos, somormujos, humillada y sin ventana, ya acabó. Desvívete, no te mueras, resucita y agoniza, no te detengas, sierpe, sirena. ¿Para qué? ¿No ves? No quiero, quería, sueño, la sombra de la corneja. No quiero, quería, sueño, ancestro, fiera. No vuelvas, ojos, manos, atropello, helada, acecho. Qué pena. Entregas, extranjería, embelesos, madrugada embebiendo, pecado,
culpa, no vuelvas, no vuelvas, no cuitas las candelas, sudores, amor. Antes de morir quisiera transverberación y ángel o substancia herida, pero esencia, huesos, médula, desechos, al cabo de tantas penas. ¡Qué vida! Virgen, paloma, pureza. Nada, no vuelvas, nadie está nada, estrellas, alba, la Virgen, luna, el mar, la luz, paraíso, entrañas, madre, la alba, no vuelvas. Taciturno, nada protestante, rienda suelta, caridad, locura viviente, obediencia, libertad, no, admirar. ¿Por qué no me entiendes, Señor? En fin, ahora sería ese momento en el que apagamos y decimos, bueno, hasta otro día. Qué barbaridad, Rosana, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué difícil, ¿no? De leer, además he estado Qué hermosura, ¿no? Pero qué hermosura. teniéndolo en la boca toda la mañana, porque verdaderamente, y creo que lo he leído diferente a como lo leía esta mañana, porque es tan complicado puntuarlo, ¿no? Y esa es la magia que tiene el poema, ¿no? Creo yo. Creo que los poemas que habéis leído son absolutamente rituales. O sea, Rosana comentaba antes esta reflexión, ¿no?, de Javier también. María Zambrano no se consideraba poeta. Es curioso esto, ¿no? No se consideraba poeta o no consideraba que su obra estaba a la altura de lo que ella entendía que era la poesía, pero dejó mucha obra y no la destruyó. Quiero decir que siguen apareciendo poemas de María Zambrano todavía entre sus papeles inéditos y eso es señal de que ha pasado al otro lado, ¿no? Ha llegado al otro lado también. Qué hermosura. Fíjate, si me permites una cosa, Marifé, con lo que has dicho, hay un paralelismo con Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite tampoco se consideraba poeta, sin embargo la poesía la acompañó durante toda su trayectoria y toda su vida como narradora, ¿no?, y como ensayista, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es verdad que publicó en determinados momentos, pero es interesante eso, ¿no? Cómo de pronto tanto una como otra, a pesar de los maravillosos poemas que llegaron a producir, y sin embargo no se sentían a la altura en ningún momento, ¿no? Es muy, muy bonito eso que estás diciendo también, ¿no? Porque también nos hace pensar en torno a la exigencia y a la exigencia hacia la palabra, quiero decir, y el respeto absoluto hacia la palabra. O sea, tanto María Zambrano, Carmen Martín Gaite por otras razones, pero desde luego también, ¿no? Y María Zambrano entendían que la palabra no era baladí, que no se puede hacer un uso de las palabras como si estuviéramos con cualquier cosa, ¿no? Las palabras tienen poder. Y ese poder hace que el mundo pueda transformarse. Qué bonito que esta última sesión en fin, que propusieron, como os decía, Amparo Zacarés y Rosa Mascarell. Rosa Mascarell estuvo muy cerca de María Zambrano, como sabéis, en los últimos años, ya cuando María estaba en España, con lo cual ella podría también contarnos muchas cosas al respecto. No sé si os parece, si queréis hacer algún comentario o hacemos esa segunda ronda, como vosotros queráis. Lo que prefiráis. ¿Os parece que a lo mejor es interesante incorporar alguna reflexión o seguimos oyendo a María y luego dejamos para el final aquello que nos pueda llegar, lo que prefiráis? Pues entonces, Marina. Vale, continuamos. Luego seguimos con la reflexión, que me parece brillante. Vuelvo, primavera de 1929, 2. Que todo se apacigüe como una luz de aceite, como la mar si sonríe, como tu rostro si de pronto olvidas. Olvida, porque yo he olvidado ya todo. Nada sé. Cerca de ti nada sé bajo tu sombra, amarilla simiente del árbol del olvido. Y todo volverá a ser como antes, cuando ni tú ni yo habíamos nacido. Pero, ¿nacimos acaso? O tal vez no.
Todavía no. Nada. Todavía nada. Nunca nada. Somos presentes sin pensamientos, labios sin suspiros, mar sin horizontes. Como una luz de aceite se ha extendido el olvido. Muchas gracias. Abdul. Sí, leo el segundo poema, El delirio del incrédulo. هذيان الحائر in Arabic primero. هذيان الحائر تحت الزهرة الغصن وفوق الزهرة النجم وتحت النجم الريح وما وراء ذلك ما وراء ذلك ألا تتذكرين لا شيء سوى العدم أجل العدم اسمعيني جيدا يا روحي نامي وغطي في العدم ليتني أستطيع لو استطعت لغصت تحت زهرة الغصن رماد تلك النار خواء مياه كثيفة مريرة البكاء صار عرقا الدماء هاربة تجرف الكلمة والشحنة الفارغة لقلب هامد تحت الزهرة الغصن حقا ألا يوجد شيء؟ بلى يوجد العدم العدم اسمعيني جيدا يا روحي نامي وتغطي في العدم وإياك أن تتذكريه كان مجدك أنت تحت الزهرة الغصن ما وراء الذكرى في النسيان انصتي في نفح نفسك انظري داخل البؤبؤ في تلك النار التي تلفحك نورا وماء تحت الغصن الزهرة تحت الزهرة الغصن بيد أني لا أستطيع الأعين والآذان نوافذة تائهة بيني وبين نفسي لا أستطيع البحث عن أي شيء لا أبلغ العدم تحت الزهرة الغصن وفوق الزهرة النجم وتحت النجم الريح وما وراء ذلك ما وراء ذلك لا تتذكرين لا شيء سوى العدم. Delirio del incrédulo. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento. Y más allá, no recuerdas solo la nada, óyelo bien, mi alma. Duérmete, adduérmete en la nada, si pudiera, pero hundirme bajo la flor, la rama. Ceniza de aquel fuego, oquedad, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su huida se lleva la palabra y la carga vacía de un corazón sin marcha, bajo la flor, la rama. De verdad es que no hay nada. Hay la nada, óyelo bien, mi alma, duérmete, adduérmete en la nada, y que no lo recuerdas, era tu gloria, bajo la flor, la rama, más allá del recuerdo, en el olvido, escucha en el soplo de tu aliento, mira en tu pupila misma dentro, en ese fuego que te abraza, luz y agua, bajo la flor, la rama, mas no puedo, ojos y oídos son ventanas, perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada, no llego hasta la nada, bajo la flor, la rama, sobre la flor, la estrella, bajo la estrella, el viento. Y más allá, no recuerdas solo la nada. Gracias. Qué hermosura, por favor. Miriam. Ni brisa ni sombra. ¿Por qué, muerte? Así te escondes. Sal, salte, sácate de tu abismo, escápate tú. ¿Quién te retiene? ¿Por qué no borras con tu mirada el universo?
¿Por qué no deshaces las piedras con tu sombra? Muerte, solo con tu sombra, con tu mano desnuda, con tu rostro de estatua, desnuda presencia, a quien nada resiste. Enseña, muestra tu cara a los mundos, que no haya espacio, ni cielos, ni viento, ni palabras. Quiero hundirme en el silencio. José Manuel. Bueno, ay, Dios mío, ya tenemos el... Qué emocionante estar aquí. Bueno, yo también quería rescatar a la María Zambrano de su tiempo, en su tiempo, por eso este poema dedicado a Cataluña y precisamente ahora esa muerte que no solamente es la muerte filosófica que lo es, sino también la muerte real, esa que en un momento dado se vivía durante la Guerra Civil y he escrito este poema, Cataluña, finales de 1938. Sobre tu luz diamantina, la muerte pone un velo. Una sombra separa mis ojos de ti, tierra, tierra primordial, madre joven. Apenas aman tus hijos los árboles, las flores, la hierba, la húmeda higuera y la vid verdecida y la acacia tan tierna. Apenas eres madre y sobre ti cae la sombra. Dame tu inextinguible sonrisa, oh tierra. Sobre ti paso extraña. Aún no te amé lo bastante para hundirme en ti, para deshacerme sin dolor, para volver a tus entrañas, madre tierra. Pero nada te cambia, nada, tierra, te altera. Tus heridas se curan sin gemido ni quejas. Cuando todo es espanto, solo tú permaneces. Solo tú, infatigable, renaces en la vida. Solo tú eres eterna. Extraña a ti. Hurto mis ojos a tu sonrisa, mi cuerpo a tu húmedo calor. No escucho tu latido, tu palpitar de planeta, y miro hacia mí misma, hacia la sombra yerta, bajo la muerte que la luz ennegrece, bajo la amenaza incierta. Muchas gracias. Rosana. Si esta paloma se quema, si esta paloma se quema, no es solo en la zarza ardiente, sino bebiendo en una fuente que corre entre la lucema, fuente viva y con amor, que va hacia la noche oscura, pero nace de la pura claridad de un ancho frescor, de misericordia que es llave del mejor humano y tierra y sol de su mies. Y esta paloma en su vuelo lleva un aire castellano por lo universal del cielo. Qué simbólicos son todos los versos de María Zambrano y qué bonito oíroslos en este coro que habéis organizado de una manera tan absolutamente natural, ¿no? José Manuel, 1938, Cataluña, el padre de María Zambrano, Blas Zambrano, va a morir precisamente en Barcelona, justo en pleno final casi ya, ¿no? de la Guerra Civil. María Zambrano va a publicar un texto maravilloso de Antonio Machado, una crítica sobre los poemas y los textos sobre la guerra de Antonio Machado. Antonio Machado le manda una carta a María Zambrano recordando a aquella niña, aquella adolescente que él conoció en Segovia y que ahora es una mujer que ha dejado de ser alumna, aunque nunca dejó de serlo, para convertirse en profesora. Y le va a decir en esa carta que le dé recuerdos a Blas Zambrano, a su padre, ¿no? Su amigo. No sabe Antonio Machado que Blas Zambrano ya ha fallecido, con lo cual también el poema a Cataluña que María escribe es un requiem, de alguna manera, a muchas cosas también, tú decías, a un tiempo que pudo ser y no acabó de ser, a un momento que apuntaba y que era como esa flor, ¿no? que bajo ella tiene la rama, pero que de repente es arrancada o se quiere arrancar,
es esa luz, esa lámpara de aceite, es esa nada, es ese abismo, es ese tiempo que pasa, ¿no? Y de pronto el tiempo pasa y pasa y pasa, y estamos aquí, y después de un tiempo tan malo como hemos pasado en estos últimos meses, estamos aquí celebrando a María Zambrano, lo cual me parece también un conjuro. Que quiero también compartir con vosotros y con vosotras, ¿no? Tenemos todavía unos minutos, si queréis añadir algo, si queréis hacer algún comentario, que seguro que los hay, ¿no? A pesar de que nos haya dejado María Zambrano un poco como en esa tonalidad de ahora toca el reposo y el pensamiento, ¿no? Pero bueno, si tenéis algún comentario que hacer, bueno, seguro que las personas que os están siguiendo y las que después oirán este encuentro, cuando tengan el momento y demás, bueno, estarían encantadas de oíros, ¿no? Bueno, todo lo que llega es enhorabuena por este encuentro, qué gusto, estamos en la distancia, pero qué bien haberos oído y todo eso. Bueno, si tenéis algo que comentar o cualquier cosa, tenemos tiempo todavía. Yo sigo dándole vueltas a la idea esa, ¿no? A la constatación, ¿no?, de que María Zambrano nunca se consideró poeta, ¿no? Porque no deja de ser pues una constatación que da mucho que pensar, ¿no?, y que reflexionar. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que ella materializaba de manera quizá no deliberada en todo su desarrollo de su pensamiento, lo materializaba desde un punto de vista poético, es decir, ella hacía poesía cuando hacía filosofía, ¿no? Y eso es algo que todos y todas experimentamos cada vez que nos sumergimos en su obra de pensamiento, ¿no? En Claros del Bosque, en fin, cualquiera de sus libros. Y entonces, de pronto imagino lo difícil que tiene que ser para una persona con esa capacidad y esa hondura, ¿no?, de reflexión y de escritura poética en la reflexión, poder luego plantearse construir o producir o dejarse decir por el poema, ¿no? Entonces no es algo gratuito ni es superficial el hecho de que ella misma tuviera esa conciencia, ¿no? Y creo que es muy interesante, bueno, entenderlo, ¿no? Porque su poesía está en los dos, está jugada en los dos, las dos orillas, ¿no? En la parte más reflexiva y más filosófica y, aunque a pesar suyo, en la parte de poesía, ¿no?, deliberada, ¿no? Un poco al hilo de lo que dice Rosana, mirad qué bonito lo que nos escribe Amparo Zacarés, ella misma filósofa y conocedora profunda tanto de la obra de María Zambrano como quizá lo más interesante en la práctica personal, porque en fin, María Zambrano no es alguien a quien leas, conoces su obra y sabes datos de su obra y no pasa nada, sino que los grandes siempre nos permiten que cambie nuestra vida y que cambie nuestro entorno. Mirad qué bonito lo que nos dice Amparo. Enhorabuena por este encuentro en el que el pensamiento se ha expresado en imágenes y metáforas. Gracias por poner voz a las palabras de esa filósofa poeta que fue María Zambrano. Poema frente a sistema. Un cierre de homenaje insuperable. Amparo, muchísimas gracias. Seguro que tenéis alguna cosa más que decir. Pues yo, Marifé, hilando un poco lo que comentaba Rosana y también ahora con el comentario que nos has traído de Amparo, la experiencia estética, fijaos, no se consideraba poeta, también considero por la importancia también que daba al resto de los roles que asumía, pero la experiencia estética está en el continente y en el contenido. Y en el continente, o sea, realmente esas anáforas, paralelismos, ¿no?, que nos encontramos también con es anhelar, es esperar, es amar, es padecer, porque va increciendo, ¿no?, nos va haciendo adentrarnos, ¿no?, cada vez más a lo profundo. Creo que realmente es maravilloso y es muy potente. Y con respecto a lo que comentabas ahora de que los grandes nos hacen cambiar, en este conjuro también que hoy hemos compartido, yo creo que ese plantearnos mediante el poema de que todo es apacigüe, ¿pero nacimos acaso? O tal vez no, todavía no. O sea, realmente volvemos a nacer de nuevo
cuando volvemos a leer o a escuchar a María Zambrano. Sí, cierto, Miriam. Mirad qué bonito lo que dice Mar Busquets, quiero compartirlo también. Extraña el hecho de que hablara de razón poética y en cambio no se considerara buena poeta. Creo que es por la inseguridad instituida en las mujeres para ser reconocidas. Pues también puede haber alguna cosa que se acerque a esto, ¿no? Gracias, Mar, por tu comentario. Bueno, ¿tenéis alguna cosa más que decir? Yo es que estoy encantada de oíros, la verdad. O sea, no sé. ¿Me Abdul, permite, Marifé, por favor? Sí. sí. Hemos leído todos los poemas de la etapa antes de su salida al exilio, ¿no? No sé, parece que ninguno de nosotros ha escogido un poema de su exilio, pero de todos modos le afectó mucho, a pesar de que en un texto muy bonito da las gracias al exilio por lo que se ha convertido a ella en todo, ¿no? Ya soy exiliado y entiendo perfectamente lo que ella dice, pero voy a leer unos 2 líneas lo que dijo el escritor mexicano Sergio Pitol sobre ella en un momento en su exilio. Esto muy bonito que lo leemos sobre María. Y dice aquí, cuando llegaba algún grupo de españoles jóvenes, María se crecía. Les hablaba de su juventud republicana, de su maestro Ortega, de los escritores de su generación, de la guerra civil, de la derrota y del exilio. Se convertía entonces en un personaje trágico, envuelta en el humo de su cigarrillo, mirando hacia lo alto. Escanciaba las palabras como si un espíritu superior visitara su cuerpo y utilizará su boca para expresarse. Es un texto muy bonito, escogido de un libro de Sergio Betón y donde explica perfectamente este gran María Zambrano. Gracias. Esta sibila, ¿no? Como decía Lezama, está en varios lugares a la vez y se nos ha vuelto una especie de sibila, ¿no? Bueno, yo creo que tenéis todavía 2-3 minutos, José Manuel. Marina, no sé si querías también comentar alguna cosa. Sí, bueno, me vais a perdonar por este sol sombra en el que estoy. Es que no me habéis pillado que no estoy en mi casa, entonces aunque no lo creáis, es el sitio con más luz, pero bueno, también me da así un aire como muy poético. Sí. No, yo quería sumarme a la reflexión que habéis hecho, que estamos haciendo sobre por qué ella no se consideraba poeta cuando es obvio que era una poeta y que la poesía tiene una presencia fundamental en sus textos. Y creo que sí que es algo también un poco de la época y relacionado precisamente con las mujeres, porque también habéis mencionado a Martín Gaite, pero yo también que estoy estudiando a Josefina de la Torre, claro, ella también era una mujer muy versátil y eso también le pesó mucho. O sea, parece que si eres filósofa no puedes ser poeta también, o no puedes ser novelista o dramaturga, y sin embargo vemos que ellas lo hicieron todo, ¿no? Hicieron poesía, hicieron sus textos filosóficos, el teatro de María Zambrano, o sea, esa obra de Antígona que es brutal también. O sea, me parece que esta injusticia que se ha cometido con ellas, que nosotros estamos intentando salvar, es algo que hoy en día, sin embargo, no está ocurriendo. O sea, estoy muy feliz del momento en el que estamos también, porque tenemos autoras, bueno, y autores, pero sobre todo autoras que se están moviendo por distintos géneros, que no tienen ningún tipo de pudor en decir, pues sí, yo soy poeta, soy novelista, soy dramaturga. Entonces, bueno, simplemente quería hacer esta reflexión que me parece muy importante, de qué bien estas precursoras que hemos tenido, estas maestras que nos han enseñado el camino, que son tan maravillosas, que nos conmueven y nos siguen conmoviendo y nos conmoverán y tal, y podemos sumar nuestros esfuerzos también. Qué bonito, Marina, porque además es que seguro que esa es un poco como el afán que ellas tuvieron. Aquello que decía Lorca de se trabaja para el porvenir, y en el caso de María Zambrano está claro, clarísimo, ¿no? Levántate, amiga mía, ¿no? Un poco como en su tumba, levántate, amiga mía, y vuelve, ¿no? Un poco como esa sensación de aquí están con nosotros. Claro, no, es maravilloso. Claro, para que no tengamos miedo. Exacto. Sí, sí. O sea, nos llevan de la mano al abismo, pero también nos llevan de la mano por la vida, o sea, por la experiencia. Sí. Son maravillosas. Qué bonito lo Pero que dice. es curioso, Dice Mar Busquets, dice, pero por poco se nos escapan, pero no. No vamos a permitir. Tu semilla era tan buena que es imposible, ¿no? José Manuel. Sí, no, y sobre todo además que bonito, ¿no? Que forma parte también de nuestro propio espíritu, ¿no? De poéticas de la modernidad, en donde
no podemos diferenciar, como decías al principio, nuestra vida académica de nuestra vida creativa, porque forma una unidad, ¿no? Y en ese sentido, para mí el pensar que María Zambrano es poeta o no, lo es. O sea, que en un momento dado tuviera pudor o no quisiera en un momento dado publicar, o que es muchos poemas, además ella enviaba muchos poemas amigos, digamos, era también una manera de tener una comunicación muy directa, ¿no? Porque era casi también ese diálogo, pues es lo que también nos convoca, ¿no? Entonces la verdad que creo que ha sido una tarde mágica, de conjuro, de embrujo, de recuperar, y además de recuperar la palabra, ¿no? A mí me ha encantado eso que tanto necesitamos. O sea, hemos avanzado tanto en recuperar ahora a las personas, y creo que también tenemos que seguir haciendo un grandísimo esfuerzo para recuperar el poder y el valor de las palabras. No podemos permitirnos como sociedad que se nos insulte continuamente cambiando el valor de las palabras, que la palabra no tenga valor, que todo se pueda decir y que no haya consecuencias, ¿no? Y creo que María Zambrano es un enorme faro que nos sigue guiando precisamente para que la palabra siga siendo un motor fundamental de nuestra civilización y de nuestra forma de entender y entendernos en el mundo. Así es, José Manuel. Tanto es así que hoy es el día 24 de junio, que para María Zambrano era un día muy especial, el día de San Juan. Habla mucho de ese día en muchos textos, de lo que significa también, de lo que significa para la naturaleza, de lo que significa de fiesta, de lo que significa de reflexión, de lo que significa de simbólico, con lo cual tampoco es raro, ¿no? Que de pronto esto que decía ella, que los símbolos son el lenguaje de los misterios, pues tampoco es raro que justo el destino haya hecho que su voz precisamente esté presente el día 24, el día de San Juan, del solsticio, como queramos llamarlo, ¿no? Pues si os parece, vamos a ir terminando y voy a leer, nada, unas líneas del otro texto poético de María Zambrano que al tiempo es un texto teatral, rompiendo géneros, como hemos dicho antes. Se ha hablado y ya hemos mencionado la tumba de Antígona y nos queda Diótima de Mantinea, la que según Sócrates le enseñó todo lo que sabía del pensamiento, de la filosofía y del amor. Esto también es importante que no se nos olvide, que María Zambrano haga una relectura de la historia de la filosofía a partir de las propias palabras de Sócrates y le dedique un texto que es una fuente a Diótima de Mantinea. Y como el fragmento que voy a leer habla del tiempo, creo que puede ser una hermosísima despedida también de una hermosísima tarde. Llegué entonces a respirar en el tiempo. Respiraba el tiempo hasta entrarme en su corazón. Insensiblemente me entraba en su corazón el dentro de la materia. La materia. El polvo lo había sentido siempre como el pozo del tiempo, tiempo que se ha quedado detenido para hacerse sensible. Pero en ella, en la más dura materia, había sentido el latido oculto del tiempo. El tiempo que desciende, se extiende y acalla sin desaparecer nunca de todo lo que vemos. El tiempo solamente amansado en la piedra, dormido en el mármol. Todo respira. Pues todo respira. Muchísimas gracias al grupo Poéticas de la Modernidad. Muchísimas gracias Amparo y Rosa por haber propuesto que entre las tres organizáramos estos encuentros zambranianos con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento, pero que, bueno, levántate amiga y ven, ¿no? Aquí está, no tiene nada que ver con el final, sino justo con los principios, porque todo respira. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis participado esta tarde y nos encontramos en cualquier momento. Pues hasta siempre.